Papá soltero con dificultades repara la caravana de una desconocida. Resulta ser una famosa multimillonaria huyendo del foco mediático. El viento aullaba afuera como un animal herido, desgarrando los árboles y sacudiendo las ventanas de la pequeña y envejecida casa. La lluvia golpeaba el techo en oleadas. Cada ráfaga de viento sacudía la frágil estructura con una fuerza inquietante. Dentro, la luz del cuarto de Mía parpadeaba débilmente, proyectando sombras suaves sobre el desgastado suelo de madera. Isen estaba sentado al borde de la cama de su hija, apartando con cuidado su cabello húmedo de la frente. Su respiración finalmente se había calmado, su pequeño cuerpo acurrucado bajo las cobijas, felizmente ajena a la tormenta que rugía afuera. Su teléfono vibró con fuerza sobre la mesita de noche. Dudó antes de contestar. «Hola», dijo, con voz baja y cansada. La voz de una mujer llegó temblorosa por la línea. «Lo siento, sé que es tarde, pero necesito ayuda. Mi techo está goteando mucho, el agua se está metiendo en mi habitación, creo que está a punto de colapsar». Isen parpadeó, levantándose lentamente, su mano libre apoyada en el marco de la ventana mientras un relámpago iluminaba brevemente el cielo. «¿Dónde estás?», preguntó. Ella le dio la dirección. Frunció el ceño. Estaba muy lejos, casi en las afueras del pueblo, prácticamente en las estribaciones de las colinas, un lugar donde vivía poca gente. «Lo siento mucho», dijo, mirando hacia Mía, que se movió levemente en su sueño. «Tengo una hija aquí, tiene solo 6 años, no puedo dejarla sola. Además, está lloviendo muy fuerte allá afuera. No hago salidas de emergencia a estas horas». Hubo una pausa. Entonces, su voz volvió, más suave, casi un susurro. «Por favor, tengo miedo. Estoy sola. Y el techo cruje como si fuera a caer en cualquier momento. No sé qué hacer». Él oyó el pánico en su voz, la desesperación sutil entrelazada entre sus palabras. Y detrás de eso, el inconfundible sonido del agua goteando rápidamente y el viento silbando por una grieta. «Lo siento», repitió. «Espero que encuentres a alguien cerca». Y colgó. Isen se quedó allí un momento, mirando el teléfono en silencio en su mano. La culpa lo invadió casi de inmediato. Se dijo a sí mismo que había hecho lo correcto. Tenía que estar con Mía. Era padre, ante todo. Y era peligroso conducir hasta allá. Ni siquiera conocía a esa mujer. Podría estar exagerando o, peor aún, podría ser una estafa. Pero su voz resonaba en su cabeza. «Tengo miedo. Estoy sola». Fue a la cocina para servirse un vaso de agua, pero se encontró de pie junto a la ventana, mirando cómo la lluvia ahora caía con más fuerza, azotando de lado con el viento. Un relámpago iluminó el cielo otra vez, revelando cómo las calles empezaban a inundarse en los bordes. Caminó de un lado a otro, se sentó, se levantó otra vez. Sus ojos se dirigían constantemente hacia la habitación de Mía, hacia el tenue resplandor bajo su puerta. Aún podía oír su respiración tranquila, pero entonces vio su rostro. No el de Mía, el de ella, la mujer. Ni siquiera sabía su nombre. Solo el sonido de su voz, frágil, como alguien que intenta contener las lágrimas mientras trata de mantenerse firme. Y se la imaginó sola, en una casa oscura, con el techo crujiendo sobre su cabeza, la lluvia entrando. ¿Y si estaba herida? ¿Y si el techo colapsaba? ¿Y si él había sido el único que contestó? Maldijo en voz baja. En cuestión de minutos, ya se había puesto el abrigo, las botas, había tomado la linterna y las llaves. Entró en el cuarto de Mía, besó su frente y le susurró algo al oído. Luego la tomó con cuidado en brazos y la llevó cruzando el jardín hasta la casa de la señora Thompson, su vecina, una maestra jubilada que adoraba a Mía como a una nieta. Ella abrió la puerta en bata, sorprendida. «¿Está todo bien? ¿Puede cuidar de Mía un momento?», preguntó él, sin aliento. «Alguien necesita ayuda». Es serio». Sin dudarlo, ella asintió, tomando a la niña dormida en brazos. «Por supuesto. Ve». Él se dio la vuelta sin decir más y corrió hacia su camioneta. La lluvia lo empapó de inmediato. Encendió el motor, los limpiaparabrisas chirriando contra el parabrisas, y salió disparado por la carretera. No la había llamado de vuelta. No le había dicho que iba. Pero iba. El pueblo quedó atrás, las farolas volviéndose escasas al llegar a las afueras. El agua se acumulaba a los lados del camino, los árboles se doblaban con la fuerza del viento. Sus faros apenas cortaban la tormenta, pero lo suficiente como para ver la entrada de grava donde el GPS lo guiaba. La casa apareció ante él, oscura, medio oculta tras arbustos crecidos,
con una luz tenue brillando en una ventana del piso superior. Apagó el motor y bajó, el corazón latiendo con fuerza. El viento cerró la puerta de golpe tras él mientras corría hacia la casa. Pensó otra vez en su voz por teléfono. El miedo. La fragilidad. No sabía quién era ella, pero había una cosa que sí sabía con certeza: no podía dejarla enfrentar esa tormenta sola. La casa estaba en el borde del pueblo, escondida entre árboles densos y colinas ondulantes, apenas visible a través de la cortina de lluvia. Era silencioso allí. Demasiado silencioso. No había farolas, ni vecinos cercanos. Solo el aullido del viento y el golpeteo pesado de las gotas sobre el techo rompían el silencio. Dentro, la luz parpadeante de una única lámpara proyectaba sombras largas y danzantes por la pequeña sala, donde ya se habían empezado a formar charcos sobre el suelo de madera. Aria estaba al pie de las escaleras, empapada de pies a cabeza, un impermeable delgado pegado a su cuerpo. Sus manos temblaban mientras sujetaba una lona plástica y un rollo de cinta adhesiva. Había hecho una docena de llamadas, vecinos, contratistas, incluso la línea directa de un manitas local, pero o bien le dijeron que no o no contestaron. Cuando Isen finalmente respondió solo para decir que no, algo dentro de ella se rompió. No le quedaba nadie a quien llamar. Estaba sola. Con una respiración decidida, subió las escaleras hacia el ático, donde un enorme agujero en el techo dejaba entrar toda la furia de la tormenta. El viento aullaba a través de la abertura, levantando tejas sueltas y haciendo que los escombros se deslizaran por el suelo. La lluvia caía a cántaros, empapando el aislamiento y dejando el piso resbaloso y traicionero. Aria tragó saliva con fuerza y salió al borde del tejado. Había hecho cosas más locas en su vida, pero nunca algo tan imprudente. Aún así, la desesperación atenuaba su miedo. Se movía con cuidado, agachada, usando ambas manos para extender la lona sobre la sección rota. Cada ráfaga de viento amenazaba con levantarla del techo como si fuera un trozo de papel. Extendió la mano para tomar la cinta adhesiva, pero justo cuando se inclinó hacia adelante, su pie resbaló sobre las tejas mojadas. Perdió el equilibrio. Un grito agudo atravesó la tormenta cuando su pierna se torció de forma extraña y golpeó un soporte de hierro que sobresalía cerca de la chimenea. El dolor estalló en su pantorrilla. Manoteó tratando de sostenerse, pero la gravedad ya había ganado. Resbaló, cayendo por la pendiente del tejado. Justo entonces, un par de brazos fuertes la atraparon en pleno descenso, el impacto sacándole el aire de los pulmones. Isen había llegado en el último segundo, apenas saliendo de su camioneta cuando la vio silueteada contra el cielo tormentoso, resbalando hacia el peligro. Sin dudarlo, corrió hacia la casa y subió por la escalera del ático. Su impulso los llevó a ambos por el borde, y cayeron juntos sobre la hierba crecida. La caída fue amortiguada por la tierra húmeda y las malas hierbas espesas, pero el aterrizaje aún fue brusco. Rodaron separados, gimiendo. Isen se incorporó primero, limpiándose el agua de los ojos. ¿En qué demonios estabas pensando?, espetó, su voz aguda, casi en pánico. Aria hizo una mueca, agarrándose la pierna. No tenía otra opción. ¿No tenías otra opción?, repitió, incrédulo. ¿Subiste al techo en medio de una maldita tormenta? No podía esperar, le gritó de vuelta, su voz quebrándose. Nadie más me ayudaría. Isen abrió la boca para responder, pero se detuvo. La miró, realmente la miró por primera vez. Su cabello estaba empapado y enredado, el rostro pálido y surcado por la lluvia. Temblaba, abrazándose a sí misma. Y en sus ojos había algo crudo, no miedo, no enojo, solo agotamiento. No era imprudente. Estaba sola. Y desesperada. Se puso de pie lentamente y le ofreció la mano. Vamos, vamos adentro. Ella dudó, pero la tomó. Él la ayudó a levantarse, sosteniéndola con cuidado mientras probaba su pierna herida. Hizo una mueca y casi se cayó de nuevo, pero esta vez se la sostuvo. Esta vez, ella no se resistió, apoyándose en él. Ya dentro, Isen la acomodó con cuidado en el sofá y fue rápidamente al baño por una toalla. Se arrodilló junto a ella, secándole los hombros y envolviéndola con otra toalla. Tu tobillo ya está hinchado, dijo, inspeccionando su pierna. Caí sobre ese soporte de hierro, murmuró. Sentí como si mi espinilla hubiera explotado. Pues no explotó, dijo él. Tienes suerte. Ella esbozó una sonrisa amarga. Suerte no es una palabra que use mucho últimamente. Él no respondió de inmediato. Su mandíbula se tensó. No debía haber dicho que no antes. Eso fue culpa mía. Aria lo miró,
sorprendida por el cambio en su tono. No sabía qué tan grave era, continuó. Y tengo a mi hija que cuidar. Pero debí haber venido. Ella asintió levemente. Lo entiendo. Tienes a alguien que depende de ti. Nadie notaría si esta casa se volara con el viento. Isen se recostó, apoyando los brazos en las rodillas. Te equivocas en eso. La tormenta seguía golpeando con fuerza el techo sobre ellos, pero el agujero ahora estaba cubierto con la lona, aunque apenas. Aún tendría que subir de nuevo a terminar el trabajo. Pero por ahora, se sentaron en silencio, el peso de la noche envolviéndolos. Eventualmente, Arya susurró. Gracias por atraparme. Él esbozó una media sonrisa. De nada. Trata de no convertirlo en un hábito. A pesar de todo, el dolor en su pierna, la tormenta afuera, el ardor persistente del rechazo, ella rió suavemente. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió que el mundo estuviera desmoronándose por completo. Dentro de la pequeña sala tenuemente iluminada, la tormenta seguía azotando las ventanas, pero dentro de esas paredes algo más suave comenzaba a asentarse. Isen se agachó junto a la vieja chimenea de ladrillos, forcejeando con astillas húmedas y cerillas. Le tomó algunos intentos, pero finalmente una llama suave comenzó a parpadear, proyectando un resplandor ámbar por el espacio. El calor fue ganando terreno poco a poco, ahuyentando el frío que se aferraba a su ropa y piel empapadas. Arya estaba acurrucada en un sillón grande, una manta gruesa envuelta alrededor de sus hombros. Su pierna descansaba sobre un cojín y su cabello aún se le pegaba a las mejillas en mechones húmedos. Sostenía una taza humeante de té que Isen había preparado, más agua caliente que otra cosa, pero el gesto bastaba para calmar el temblor en sus manos. Isen la observó mientras avivaba el fuego. Tuviste suerte, dijo, su voz más suave ahora, más reflexiva. Podría haber sido peor allá afuera. No me siento con suerte, murmuró Arya. Pero gracias por venir. Él no respondió de inmediato. Solo asintió y se dejó caer en la silla frente a ella, con la postura tensa, como alguien. No estaba acostumbrado a quedarse quieto por mucho tiempo. El silencio entre ellos se alargó, no incómodo, solo no dicho. ¿Tu hija? Dijo Arya suavemente. Mía, ¿verdad? Los ojos de Isen se suavizaron. Sí, tiene 6 años. Es lista. Probablemente más inteligente que yo. Tienes suerte de tenerte. Él esbozó una media sonrisa, de esas que nunca llegan del todo a los ojos. Lo intento. Su mamá murió al dar a luz. El rostro de Arya cambió de inmediato. Su expresión se tornó en una simpatía silenciosa. Lo siento. Fue de repente. Complicaciones durante el parto. Estaba sana, hasta esa noche. Hizo una pausa, tragando con dificultad. Vivíamos en la ciudad en ese entonces. Tenía un buen trabajo, ingeniero civil, grandes proyectos, incluso rascacielos. Pero después de que ella falleció, no pude seguir. No con una recién nacida. Así que lo dejé todo y volví aquí. Tomé cualquier trabajo que pudiera, plomería, techos, mecánica, lo que fuera, con tal de quedarme cerca de casa. Arya lo observaba, sus dedos apretando la taza. Eso, es mucho. No tenía opción, dijo él. No quería que una niñera la criara. Quería que conociera mi rostro al abrir los ojos. Desvió la mirada, su mandíbula se tensó mientras contemplaba el fuego. Antes solía tener sueños. Ahora solo tengo una esperanza, cada noche, que duerma hasta la mañana, que esté segura, que ese día haya hecho algo bien por ella. Durante un largo momento, Arya no dijo nada. Simplemente lo observó. A ese hombre rudo que la había rescatado del tejado y que ahora se sentaba frente a ella, desgastado, pero firme. Algo en su forma de hablar, directa, sin adornos, sin defensas, la conmovió más de lo que esperaba. Nunca conocí a mi padre de esa manera, dijo en voz baja. Isen levantó la mirada. Era poderoso, exitoso. Todos conocían su nombre. Pero cuando era niña, me preguntaba si él siquiera sabía el mío. Me dio este nombre, Arya, por una ópera que le gustaba, pero nunca me miró como a una persona. Solo era otra prueba de su legado. Vaya forma de crecer, dijo Isen, con voz más suave. Huí de todo eso. El dinero, la presión, la gente que solo me veía como un boleto a algo. Compré esta casa bajo otro nombre. Sin asistentes. Sin choferes. Solo silencio. Quería sentirme normal, aunque eso significara sentarme bajo la lluvia con un techo roto. Isen se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. No pareces como la mayoría de la gente rica que he conocido. No quiero serlo,
respondió ella. Y tú eres la primera persona esta noche que me ha mirado sin preguntar a qué me dedico, quién soy o cuánto gano. Él soltó una risa seca. No me diste exactamente la oportunidad. Arya sonrió, algo apenada. Es cierto. Él la miró un momento más. Arya Lane, repitió. Supongo que ninguno de los dos está donde pensó que estaría en la vida. No, dijo ella, con voz más suave. Pero quizá eso no sea tan malo. El viento afuera comenzó a calmarse un poco. El furioso golpeteo de la lluvia se volvió un ritmo más constante. Isen se puso de pie y se estiró, mirando hacia el ático. Tendré que volver a subir y asegurar mejor esa lona. Aguantará esta noche, pero no confiaría en ella por más tiempo. Arya asintió, apretando la manta alrededor de sí. Ten cuidado. Él dudó antes de salir de la habitación, luego se volvió a mirarla. No estás tan sola como crees, ¿sabes? Sus ojos lo siguieron mientras se alejaba. La chimenea crepitaba detrás de ella, un calor pequeño pero constante creciendo en la sala. Se recostó en el sillón, el tobillo aún le dolía, pero su corazón se sentía curiosamente más liviano. Por primera vez en mucho tiempo, alguien había aparecido. No por su nombre, sino a pesar de él. Afuera, la tormenta continuaba. Su lenta retirada al interior, bajo el resplandor del fuego. Arya se sentó en silencio, ya sin temblar. Observaba las llamas y, en lo más profundo de su ser, una idea tranquila empezó a echar raíces. Tal vez, solo tal vez, finalmente alguien la había visto. La lluvia había parado hacía 2 días, pero el aire aún olía a tierra húmeda y agujas de pino. La casa de Arya, aunque todavía mostraba signos de desgaste, ya se veía más viva que en años. Un nuevo calor persistía en sus habitaciones, en parte gracias al techo reparado y a la leña que Isen la había ayudado a apilar, pero sobre todo por las personas que ahora cruzaban su puerta. Era ya media mañana cuando Isen llegó en su camioneta, con Mia sentada a su lado, su carita pegada a la ventana. Arya había llamado la noche anterior, pidiéndole si podía echar un vistazo al sistema de calefacción averiado y al pasamanos flojo del porche. Había intentado sonar casual, pero en su voz había una nota de esperanza que él no había pasado por alto. Ahora, al bajarse del vehículo, Mia prácticamente saltó antes que él. «Hola, señorita Arya», gritó, corriendo por los escalones, donde Arya ya la esperaba con una sonrisa suave y un plato de muffins de plátano recién horneados. «Hola, rayito de sol», dijo Arya, agachándose para ofrecerle un muffin caliente. Los ojos de Mia brillaron. «Eres como una hada madrina. Un hada que hornea». Isen rió mientras cerraba la puerta de la camioneta. «Ha estado hablando de esos muffins desde la última vez». Arya soltó una pequeña risa. «Entonces tendré que asegurarme de que siempre haya una tanda fresca cuando vengan». La mañana pasó rápidamente. Isen trabajó en el sistema de calefacción mientras Mia ayudaba a Arya en la cocina. La risa de Arya resonó varias veces en la casa, y cada vez, Isen se detenía por un instante en su labor para escucharla. Más tarde, los encontró a las 2 junto al piano. Arya tocaba suavemente, sus dedos deslizándose por las teclas como el agua. Mia se apoyaba en ella, observándola con asombro. La melodía era desconocida, pero su belleza era innegable. «¿Qué canción es esa?», preguntó Isen al entrar en la sala. «Es algo que solía tocar mi madre», respondió Arya. «No la tocaba desde hace años, pero pensé que a Mia podría gustarle». «Me encanta», intervino Mia, sonriendo de oreja a oreja. «Es una señora mágica del piano». Isen se apoyó en el marco de la puerta, con una inusual ternura en los ojos. No había visto a Mia tan relajada en meses, quizá más. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse, Arya los invitó a quedarse a cenar. Fue una comida sencilla, pollo asado, puré de papas, ejotes, pero había algo en comer en esa mesa que lo hacía sentir como algo más, como familia. Mia se sentó entre ellos, hablando felizmente sobre la escuela, sus libros favoritos y un sueño en el que ella y Arya volaban en un enorme muffin a través de las nubes. Arya se rió hasta que se le llenaron los ojos de lágrimas, y Isen se descubrió sonriendo más de lo que lo había hecho en semanas. «Eres buena con ella», dijo en voz baja, mientras lavaban los platos juntos después. Arya se encogió de hombros, su voz más suave. «Ella lo hace fácil. Tiene un alma hermosa». Isen asintió. Eso lo heredó de su mamá. Arya dudó, luego preguntó. «Si alguna vez la perdieras también, ¿seguirías siendo tú?». Él se giró bruscamente, el plato enjabonado resbalándole un poco de las manos. «¿Qué?». «Solo quiero decir, a veces atamos tanto de lo que somos a las personas que amamos,
Me pregunto quién seríamos sin ellas. El rostro de Isen se oscureció. Eso es algo muy duro de decir. No quise decir. Ella no es solo alguien a quien amo. Es la razón por la que respiro. La razón por la que me levanto cada día. ¿Crees que simplemente le puse una curita al dolor y seguí adelante? No lo hice. Me convertí en otra persona porque no tenía opción. Y Mía. Ella es la única razón por la que todavía estoy de pie. El rostro de Arya se entristeció. Isen, lo siento. No quise insinuar que. No, la interrumpió, secándose las manos con movimientos bruscos. No hagas que suene como si fuera una carga o un bastón. No lo es. Ella es todo. Se volvió, llamando hacia la sala. Mía, ponte el abrigo. La niña levantó la vista del rompecabezas que armaba, con los ojos confundidos. ¿Pero aún no terminamos de jugar? Nos vamos, dijo Isen, ya poniéndose la chaqueta. Arya se quedó inmóvil, con la culpa y el arrepentimiento mezclándosele en la garganta. Isen, espera, por favor. Pero él no respondió. Abrió la puerta, dejando que el aire fresco de la tarde entrara, y guió suavemente a Mía hacia afuera. La puerta se cerró tras ellos con un golpe sordo que resonó en la casa, ahora en silencio. Arya se quedó sola en la cocina, las manos aún mojadas, los platos olvidados. El calor de antes había desaparecido, reemplazado por un vacío que no había previsto. Había querido hacer una pregunta más profunda, sobre la identidad, sobre la pérdida. Pero lo que hizo fue tocar una herida que aún estaba demasiado abierta. Afuera, el viento comenzó a agitarse de nuevo, haciendo crujir las hojas en el porche, y dentro, Arya se sentó en el silencio, mirando el rompecabezas que Mía había dejado sin terminar. Una pequeña pieza descansaba sola sobre la mesa. El aire estaba más frío que en días anteriores. Nubes grises y bajas colgaban sobre el pueblo, reflejando el peso que Isen sentía en el pecho. No había planeado volver, no después de la tensa cena y las palabras duras que intercambiaron. Se había dicho a sí mismo que ya estaba todo acabado. Pero mientras caminaba de un lado a otro en su taller, recordó que había dejado su caja de herramientas en el cuarto de servicio de Arya. Entró en su entrada sin saber si debía tocar la puerta o simplemente recoger sus cosas e irse. La casa parecía tranquila, sin vida. Subió al porche y probó la puerta. Estaba sin llave. Dentro, la casa estaba cálida pero vacía. El fuego se había apagado. Se dirigió hacia la parte trasera, buscando sus herramientas, pero algo en el comedor llamó su atención, una carpeta abierta sobre la mesa. Por curiosidad, se acercó. Había una foto encima, Arya, sentada en una elegante sala de juntas, rodeada de ejecutivos. Su nombre estaba impreso debajo, Arya Lane, CEO de Lane Capital Holdings. Junto a la foto había mapas de propiedades, escrituras y planes de desarrollo corporativo. Isen reconoció uno de los nombres. Su empresa acababa de comprar los terrenos al oeste del pueblo. Las piezas del rompecabezas encajaron rápida y bruscamente. Ella no era solo una mujer buscando paz. Era la Arya Lane. El sonido de pasos rompió su trance. Arya se quedó congelada en el umbral al verlo. Olvidé mis herramientas, dijo él, con voz helada. Ella dio un paso hacia él, con cautela. Iba a decírtelo. ¿Después de que arreglara tu techo? ¿Después de que mi hija confiara en ti? Le interrumpió. Isen, no es lo que piensas. Entonces, ¿qué es? Una prueba. ¿Venir a jugar a ser pobre y ver cómo reacciona la clase trabajadora? Solo soy un padre soltero, ¿verdad? Una presa fácil. No, respondió rápidamente, los ojos llenándose de lágrimas. Solo quería saber si alguien podría quererme sin el nombre, sin el dinero. Me mentiste. Estaba escapando, dijo ella, con la voz quebrada. De esa vida, de esa gente. Ellos nunca me vieron. Él la miró, el dolor grabado profundamente en su rostro. Pues yo sí te vi. Y te dejé entrar. Dejé que mi hija te quisiera. Y ahora ni siquiera sé quién eres. Tomó su caja de herramientas y se dirigió hacia la puerta. Por favor, créeme, susurró ella. No quise herir a nadie. Él se detuvo, la miró una última vez. No solo me mentiste. Tomaste algo que era real y lo hiciste sentir como una trampa. Y se fue. Arya se quedó allí, atónita, con el eco de la puerta al cerrarse resonando más de lo que debería. La casa a su alrededor estaba dolorosamente quieta. Caminó hasta el sofá y se sentó, las manos temblorosas. El documento aún yacía abierto, gritando la verdad que tanto había intentado ocultar. Sus ojos se posaron en la mesa de centro, donde aún estaba una de las piezas del rompecabezas de Mía. La tomó, pasó el pulgar por sus bordes irregulares.
A pesar de todos los negocios que había cerrado, de todos los edificios que llevaban su nombre, ese momento se sentía como su mayor fracaso. Y la tormenta que realmente había temido acababa de comenzar. El viento había vuelto a intensificarse esa tarde, azotando los árboles con una furia creciente. Se avecinaba otra tormenta. El cielo se oscurecía mientras Isen estaba de pie en su porche, observando las nubes acercarse, con el pecho apretado por todo lo que había estado evitando sentir, rabia, culpa y el peso constante de la presión financiera. Dentro, Mia estaba acurrucada en el sofá, con las rodillas pegadas al pecho, mirando la pantalla apagada del televisor. No había sonreído ni dicho mucho desde que salieron de la casa de Arya. Isen se arrodilló a su lado. ¿Estás bien, Peque? Ella no respondió al principio. Luego preguntó. ¿Vamos a volver a verla? Isen suspiró, le apartó el cabello del rostro. No lo sé, cariño. Pero ella no hizo nada malo, susurró Mia. Tú le gritaste. Lo sé, respondió en voz baja. Es complicado. Siempre dices eso cuando no quieres explicar algo. Él esbozó una sonrisa cansada. ¿Por qué no vas a dibujar un poco? Yo preparo la cena pronto. Se dirigió a la cocina, escuchando a medias la advertencia de tormenta en la radio, ráfagas de viento de más de 70 millas por hora, posibles apagones. Revisó la despensa, latas, pasta, nada fresco. Las compras tendrían que esperar. 15 minutos después volvió a la sala. Mia ya no estaba. La llamó. Revisó cada habitación, el baño, el dormitorio, el pasillo. Nada. Entonces vio la puerta trasera entreabierta. Su impermeable amarillo no estaba. El pánico le golpeó el pecho. Mia. Salió corriendo, gritando su nombre, su voz llevada por el viento. Los vecinos salieron a sus porches mientras él corría por la calle. Han visto a Mia. Tiene 6 años. Cabello castaño, botas rosas. Se había ido. Nadie la había visto. En cuestión de minutos, la gente se desplegó por las calles con linternas en mano. Se hicieron llamadas. Se formaron grupos de búsqueda. Isen corrió por callejones, patios escolares, el borde del bosque. Cada segundo se arrastraba lentamente. La lluvia empezó a caer en ráfagas frías. El viento aullaba más fuerte. Su mente no paraba. ¿Y si cayó al arroyo? ¿Y si estaba sola, con frío, asustada, o peor? Su teléfono vibró. Un número desconocido. Contestó. Hola, Isen, soy Arya. Se quedó congelado. Escuché que está desaparecida. Creo que sé dónde podría estar. ¿Qué? ¿Dónde? Una vez me dijo que la iglesia vieja cerca del huerto le parecía un castillo. Voy para allá. Te veo allí. Saltó a su camioneta y salió disparado de la entrada. El camino estaba resbaloso, ramas esparcidas por todos lados, la visibilidad casi nula. 10 minutos se sintieron eternos. La iglesia apareció a lo lejos, alzándose como una sombra contra la tormenta. Frenó bruscamente, corrió hacia las puertas y empujó hasta que crujieron al abrirse. Adentro, el viento soplaba a través de vitrales rotos. Los bancos estaban cubiertos de polvo. Entonces lo oyó, un sollozo suave. Se volvió. Arya estaba sentada en el suelo, abrazando fuerte a Mia bajo su abrigo. La niña se aferraba a ella, empapada pero a salvo. Isen cayó de rodillas. Mia. Ella levantó la mirada, con lágrimas corriendo por su rostro. Papi. Él la apretó contra su pecho, besó su cabello. Te tengo, decía. Lo siento, sollozó ella. Solo quería ver a Arya. No quise asustarte. ¿Estás bien?, susurró él, con la voz quebrándose. Eso es lo único que importa. Miró a Arya. Su cabello estaba empapado, el rostro pálido, pero no había soltado a Mia ni un segundo. La encontraste, dijo. Ella asintió, los ojos húmedos. Estaba equivocado, dijo él. Sobre ti. Sobre todo. Se quedaron mirándose en la penumbra, la tormenta rugiendo más allá de las paredes rotas. No eres quien pensé que eras, susurró. Eres más. Y allí, en la vieja iglesia, algo entre ellos cambió. Silenciosa, completamente. Un pedazo roto de confianza comenzaba a sanar. A la mañana siguiente, tras la tormenta, el cielo amaneció suave y dorado, como si intentara enmendarse. Las calles estaban llenas de ramas rotas y hojas caídas, pero lo peor había pasado. En el silencio que siguió al caos, algo nuevo empezó a surgir entre Isen y Arya. Algo frágil, pero real. Más tarde esa tarde, Isen la llamó. ¿Tienes hambre?, preguntó, con voz vacilante.
Mia sigue preguntando cuándo viene su hada madrina a cenar. Arya sonrió al otro lado del teléfono. Podría comer algo. Cuando llegó a la casa de Isen, una pequeña cabaña gastada con escalones que crujían y un buzón torcido, la recibió el olor a pollo al horno con hierbas, que salía por las ventanas abiertas. El interior era acogedor. Los muebles eran dispares, pero claramente queridos. Las paredes estaban cubiertas de dibujos hechos a mano y fotos antiguas. Una chimenea pequeña crepitaba en la esquina. Mia corrió hacia ella con un chillido, lanzándose a abrazarla por la cintura. Hice tarjetas con nuestros nombres, anunció la niña, mostrando cartulinas con nombres garabateados y brillantina. La cena fue sencilla: pollo, puré de papas, judías verdes y un pan que Isen, de algún modo, no había quemado. Se sentaron juntos, la risa reemplazando al silencio que antes había llenado esa casa. Después, los tres se mudaron a la sala, donde un rompecabezas los esperaba sobre la mesa de centro. Se sentaron en el suelo con las piernas cruzadas, armando una imagen de un faro frente a un mar tormentoso. Mia se reía cada vez que Isen colocaba una pieza en el lugar equivocado, y Arya lo ayudaba a fingir que lo hacía a propósito. Por un rato no hubo pasado, ni dinero, ni culpa. Solo la calidez del espacio compartido, de ser vistos y aceptados. Arya lo sintió más profundamente cuando Mia se apoyó contra ella, los ojos cerrándose con el sueño, su cabeza acomodada contra el costado de Arya como si perteneciera ahí. Cuando Mia finalmente se quedó dormida en el sofá, Isen la cubrió con una manta y volvió hacia Arya, que estaba de pie en silencio cerca de la chimenea, con los brazos cruzados. Tu casa, dijo ella suavemente. No se parece en nada a la mía, pero de algún modo se siente más real que cualquier lugar en el que haya vivido. Él se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados. Es pequeña. El techo tiene goteras. La calefacción es irregular, pero es nuestra. Ella lo miró, buscando algo en su rostro. Isen, quiero. Algo más grande que yo. Él alzó una ceja. Lo he estado pensando desde hace un tiempo, continuó. Quiero comenzar una fundación. Construir hogares para quienes los necesiten, madres solteras, niños en el sistema, veteranos. No solo edificios. Hogares de verdad. Lugares seguros. Lugares cálidos. Su mirada se suavizó. Quiero empezarla aquí, dijo ella. En este pueblo. Y quiero que seas parte de ello. Él exhaló con fuerza. Arya, eso es. Ella metió la mano en su bolso y sacó una carpeta, se la entregó. Es una propuesta, dijo. Los primeros borradores. Los presupuestos están cubiertos. Solo necesito a alguien que lidere el diseño. Alguien que sepa lo que significa un hogar de verdad. Isen la abrió, hojeando las páginas, el diseño, la declaración de misión, las notas arquitectónicas, con su nombre ya escrito a lápiz en el plan del proyecto. Sus manos temblaron ligeramente. Empezó, pero se detuvo. Solía soñar con esto, cuando aún construía condominios de lujo para gente a la que ni le importaba cómo se veían. Pensaba que algún día construiría algo que importara. Pero entonces, la vida pasó. Arya dio un paso más cerca. Pues la vida te trajo de vuelta a eso. Él la miró, sintiendo algo moverse en su pecho, algo que no se había atrevido a nombrar en años. ¿Por qué yo? Porque nunca dejaste de construir, dijo ella. Incluso cuando solo eran tú y Mia, seguiste adelante. Construiste amor, seguridad, una vida. Eso es más de lo que muchos logran. Su voz era áspera. Me estás dando una segunda oportunidad. Nos la estoy dando a los dos. Él cerró la carpeta, abrazándola contra su pecho. Está bien, dijo, con la voz cargada de emoción. Vamos a construir algo real. Se quedaron en silencio un momento, el peso del momento asentándose entre ellos. Luego, Arya dio un paso hacia adelante, lento, deliberado. Isen. Él encontró su mirada y, sin dudarlo, la besó. No fue un beso apresurado ni desesperado. Fue firme, con los pies en la tierra. Sus manos fueron a su pecho, las de él a su cintura, mientras el mundo a su alrededor se desvanecía en silencio. El único sonido era la respiración suave de Mia en el sofá. Cuando se separaron, ninguno dijo nada por un momento. Pero no hacía falta. En ese beso se había dicho algo más claro que cualquier palabra anterior. Ya no estamos rotos. Estamos empezando de nuevo. Juntos. El cielo estaba pintado con suaves tonos de azul y dorado. Una mañana que parecía prometer algo sagrado. Donde antes había un terreno vacío, ahora se alzaban filas de casas nuevas y brillantes,
con molduras blancas y porches adornados con flores. Banderas ondeaban, los niños reían, y pancartas que decían hogar de corazones se mecían suavemente con la brisa primaveral. Isen se ajustó la corbata bajo una carpa blanca en el centro de todo. Un año atrás, había llegado a la puerta de Aria con solo una caja de herramientas y un corazón cargado de pérdida. Hoy, se erguía como ingeniero principal de un proyecto de viviendas que había dado un hogar a docenas de familias, con más por venir. Escaneó la multitud hasta encontrar a Mia. Llevaba un vestido azul claro, con trenzas adornadas con pequeñas flores blancas. Se veía radiante. En paz. Un año atrás, esa luz se había apagado en sus ojos. Ahora había vuelto. Más brillante que nunca. Y entonces vio a Aria, elegante, serena, de pie junto a la carpa de prensa. Llevaba un vestido blanco fluido y se movía con una fuerza tranquila que atraía a la gente. Había entregado su nombre, sus recursos y su corazón a esta misión, pero nunca pidió reconocimiento. Isen se acercó a ella justo cuando ella se volvió hacia él. Todo está perfecto, dijo ella, sonriendo. Casi, respondió él, con una sonrisa que insinuaba algo más. Ella alzó una ceja. Casi. Ya verás. La ceremonia comenzó poco después. Los líderes comunitarios agradecieron a los donantes y voluntarios, y luego invitaron a Aria a hablar. Subió al podio, su voz clara pero suave. He pasado la mayor parte de mi vida en salas de juntas, comenzó. Rodeada de títulos y cifras. Pensaba que eso era el éxito. Pausó, mirando a Isen y Mia. Pero estaba equivocada. Estaba perdida, hasta una noche de tormenta, cuando un extraño respondió a mi llamado de ayuda. No porque supiera quién era yo, sino porque necesitaba a alguien. Un padre soltero, con suficiente peso ya sobre sus hombros, vino de todos modos. No solo arregló mi techo, también me ayudó a reconstruirme. La multitud seguía conmovida por sus palabras. Y hoy, ese hombre lidera este proyecto. Esa niña que una vez me llamó su hada madrina, ahora es familia. Y este lugar, dijo, señalando las hileras de casas, esto es lo que realmente significa el éxito. No es poder, sino propósito. No es riqueza, sino amor. Mientras el público se ponía de pie entre aplausos, Isen caminó hacia ella y tomó su mano. ¿Ahora? Preguntó ella, notando el cambio en su expresión. Él asintió y sacó una pequeña caja de su bolsillo. No se arrodilló. Simplemente la miró, tomando ambas manos entre las suyas. Este año lo cambió todo. Para Mia, para mí, para ti. Tú hiciste espacio para nosotros. Te convertiste en nuestro hogar. Abrió la caja. Dentro había un anillo de plata sencillo, con una piedra pálida. No es lujoso, dijo. Mia encontró la piedra la noche en que te conocimos. Dijo que le recordaba a ti, callada, brillante y especial. La mandé a montar en plata porque no se trata de cuánto cuesta, sino de lo que significa. Su voz tembló apenas. ¿Quieres casarte conmigo? Los ojos de Aria se llenaron de lágrimas mientras asentía con una sonrisa. Sí. Lágrimas estallaron a su alrededor. Mia corrió hacia ellos y los abrazó a ambos. Te dije que sería nuestra mamá, susurró con orgullo. Más tarde esa tarde, cuando la celebración se había desvanecido en conversaciones cálidas y despedidas, los tres caminaron tomados de la mano hacia la primera casa terminada del nuevo proyecto. Una cinta blanca cruzaba la puerta. Juntos, tiraron de la cinta. Esta cayó suavemente al suelo. Aria los miró con una sonrisa tranquila. ¿Listos? Isen asintió. Siempre lo hemos estado. Mia apretó sus manos, radiante. Juntos cruzaron el umbral. No solo de una casa, sino de la vida que habían construido. Una vida llena de calor, de risas, de segundas oportunidades, y de ese tipo de amor que no llega con grandes promesas, sino que crece en los actos cotidianos de estar presente. No fue solo un final feliz. Fue el comienzo de un hogar. Gracias por acompañarnos en este emotivo viaje de amor, sanación y segundas oportunidades. Isen, Aria y la pequeña Mia nos recuerdan que a veces las tormentas de la vida no llegan para destruirnos, sino para despejar el camino hacia algo mejor. Una familia, la esperanza, un hogar. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar un me gusta, compartir y comentar tu momento favorito. Y lo más importante, suscríbete a Tramas de Alma para más relatos poderosos que sanan y te recuerdan la belleza que aún existe en este mundo. Hasta la próxima, sigue creyendo en el amor, en la bondad y en la magia de los nuevos comienzos.